Llama a una ambulancia. Date prisa, idiota. Mi esposo, que siempre me trataba como si fuera inferior, se desplomó en el suelo, bañado en sudor. Los paramédicos llegaron rápidamente, revisaron su condición y lo colocaron en una camilla. Uno de ellos me preguntó, ¿es su esposa? ¿Nos acompañará al hospital? Mientras lo subían a la ambulancia, Caleb me miró con ojos entrecerrados, buscando apoyo. Lo miré directamente y respondí con voz firme, no, no iré. Él intentó hablar, pero su voz apenas salía, parecía un hombre perdido, confundido. Entonces, saqué algo que había guardado en mi bolsillo durante días. Cuando lo vio, su rostro se tornó aún más pálido. ¿Cómo te atreves a tratarme como a una esclava? Le dije con determinación. Esta es mi venganza, Caleb, nunca te perdonaré. Mi nombre es Lidia, soy ama de casa y tengo 36 años. Vivo en un apartamento alquilado con mi esposo, Caleb. Nuestra historia comenzó hace años, cuando nos conocimos en una barbacoa organizada por un colega mío. Yo era introvertida, alguien que prefería pasar el tiempo viendo películas o cocinando sola, pero Caleb era todo lo contrario, sociable, amante de la vida al aire libre y siempre rodeado de gente. Al principio, Caleb parecía ser el hombre ideal, alguien que me sacó de mi rutina y me mostró un mundo diferente. Nos casamos tras varios años de noviazgo, y al principio todo era perfecto. Sin embargo, con el tiempo, las cosas cambiaron. Dejé mi trabajo para ser ama de casa porque Caleb lo deseaba, pero pronto comenzaron los comentarios sarcásticos. Cuando me enfermaba o llegaba tarde a preparar la cena, decía cosas como, ¿por qué la cena no está lista? Eres ama de casa, al menos deberías encargarte de eso. No le importaba mi salud, y sus palabras me herían profundamente. Incluso cuando quería visitar a mi familia, hacía comentarios despectivos. Claro, ve y disfruta. Es fácil jugar con el dinero que gano. Aunque en ocasiones podía ser amable, como traerme flores o cargar mi bolso, su actitud dominante y cruel arruinaba esos momentos. Así que, cuando lo vi desplomarse en el suelo, tomé una decisión. Era mi momento de recuperar mi dignidad. Tal vez pensó que quería que trabajara, por lo que sugerí tomar un trabajo de medio tiempo, pero Caleb insistió en que no era el caso. Al final, seguía siendo ama de casa a tiempo completo. Un día, recibí una llamada inesperada de un pariente de Caleb. Cogí el teléfono, sintiéndome algo a la defensiva. La voz al otro lado de la línea, en tono urgente, llamó mi nombre. La madre de Caleb se había desmayado. Me quedé congelada por un momento, sin saber qué hacer. Según el pariente, había ido a visitar a mi suegra unas horas antes y la encontró tirada en el patio. Llamaron a una ambulancia, que la llevó al hospital. En pánico, me preparé rápidamente y salí corriendo de la casa. Cuando llegamos al hospital, nos dijeron que su condición seguía siendo impredecible. Mientras estábamos hablando de eso, Caleb llegó corriendo, sin aliento. Nos dirigimos a la habitación del hospital, donde encontramos a mi suegra en la cama, conectada a varios tubos. Verla así me rompió el corazón. Caleb la llamó, pero, por supuesto, ella no respondió. Él se quedó en la habitación todo el día, mientras yo decidí regresar a casa para recoger lo que necesitábamos para pasar la noche en el hospital. Con el tiempo, mi suegra se recuperó lo suficiente como para sentarse por sí sola, aunque aún necesitaba ayuda para hacer cualquier cosa. Estaba aliviada de ver que podía levantarse. Me preguntaba si lograría caminar de nuevo si continuaba con la fisioterapia. Cuando se acercaba el alta de mi suegra, la próxima semana, le comenté esto a Caleb, pero su respuesta fue algo que no entendí al principio. Oh, sí, ¿estás lista? Nos vamos de esta casa la próxima semana, así que será mejor que empieces a empacar. Me quedé confundida, sin saber qué quería decir. Caleb parecía molesto, como si no le gustara mi reacción. Ya no necesitamos esta casa, vamos a vivir con mi mamá, en la casa de mis padres. Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Qué quería decir con eso? ¿Eso significa que me voy a vivir con mi suegra cuando salga del hospital? Pregunté, sorprendida. Nunca había escuchado nada acerca de mudarnos con ella. ¿Por qué decidió esto sin hablar conmigo primero? Ya cancelé el contrato de arrendamiento de esta casa, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Es lo correcto. Debemos vivir juntos como familia y ayudarla. Le respondí, confundida y molesta. ¿Me estás diciendo que no quieres vivir con ella? Soy yo quien nos mantiene, así que no aceptaré quejas. Después de eso, Caleb se retiró a su habitación, caminando con pasos pesados y deliberados.
Nunca imaginé que Caleb tomaría una decisión tan drástica. No puedo creer que haya cancelado el contrato de arrendamiento de este apartamento. Ahora no tengo más opción que mudarme. Sé que está preocupado por su madre, pero esto es demasiado. Suspiré profundamente. Pasaron unos días y, de repente, me encontraba viviendo con mi suegra. Nunca había sido cuidadora, así que todo esto era completamente nuevo para mí. Mi día a día consistía principalmente en alimentarla, bañarla y ayudarla con el baño. Mi suegra no quería que la cuidara y apenas hablaba conmigo. Cuando intentaba interactuar, se escondía en la cama y decía que estaba sufriendo. Cuando mi suegra estaba bien, nuestra relación era bastante cordial. De hecho, a veces compartíamos bocadillos deliciosos que encontrábamos en los grandes almacenes. Pero tal vez ahora, siendo tan frágil, no podía cuidar de los demás. Por otro lado, Caleb, quien nos había obligado a vivir juntos, rara vez venía a casa. Salía a beber con sus colegas y regresaba por la mañana. Incluso cuando no trabajaba, siempre encontraba una excusa para no estar en casa. Cuando finalmente llegaba, se encerraba en su habitación a jugar videojuegos. Decidí hablar con él mientras jugaba. Sé que no puedes evitar hacer horas extras o salir con tus colegas, pero ¿no puedes al menos ayudarme a cuidar a tu madre cuando estás en casa? O, por lo menos, ¿podrías ayudarme con las tareas del hogar?, le dije. Caleb no desvió la mirada de la pantalla y me respondió: estás siendo tan ingenua. Las tareas del hogar y cuidar a alguien son tus responsabilidades. Yo ya estoy cansado de trabajar, ¿sabes? Oh, casi me quedo sin café. Ve a prepararme un poco. Y limpia esta habitación. ¿De acuerdo? Y lleva esto a la tintorería. Lo necesito para el miércoles. Con un gesto despectivo, Caleb lanzó su ropa al suelo, sin preocuparse por lo que estaba diciendo. Esta vez, no pude más y le respondí, molesta. Ya basta. He estado haciendo todo esto todos los días durante el último mes sin descanso. ¿Por qué no puedes al menos ayudarme un poco? Caleb, furioso, golpeó el control de su consola sobre el escritorio. Se levantó y me miró con dureza. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿A quién crees que le debes tu sustento? Si tienes un problema conmigo, vete. Arregla tus cosas y vete. Con frialdad, añadió. Lo siento por mi mamá, pero se quedará sola sin nadie que la cuide. Me quedé sin palabras. Sabía que tenía algo de dinero ahorrado, pero no podía dejar a mi suegra. La situación no era fácil, pero me contuve. Recogí su ropa y salí de la habitación. 6 meses después, la vida se volvió aún más difícil. Mi suegra falleció repentinamente. Esa mañana, cuando fui a verla como siempre, ya no respiraba. Llamé a una ambulancia, pero ya era demasiado tarde. Caleb estaba llorando, pero, para ser honesta, no pude sentir lo mismo. Vi su llanto, pero algo dentro de mí se sintió frío. Pensé para mí misma, no hiciste nada para ayudarla. Y cuando me di cuenta de eso, sentí una extraña sensación de alivio. Me sentí culpable por sentirme así. El tiempo pasó rápidamente. Después del funeral, cuando la vida volvió a la normalidad, me di cuenta de que habían pasado 2 semanas desde que mi suegra se fue. Era hora de organizar sus cosas. Cuando Caleb se fue a trabajar, comencé a limpiar la habitación de mi suegra. Puse su ropa y sus objetos favoritos en cajas de cartón, una tras otra. No había muchas cosas, así que el trabajo se terminó pronto. Luego abrí el armario junto a su cama. No había mucho, pero en el estante inferior había una lata grande. Algo en ella me parecía familiar. Nunca imaginé que Caleb tomaría una decisión tan drástica, pero aquí estaba, cancelando el contrato de arrendamiento de nuestro apartamento. No tenía opción más que mudarme. Sabía que estaba preocupado por su madre, pero esto era excesivo. Suspiré profundamente. En cuestión de días, me encontré viviendo con mi suegra, y nunca había sido cuidadora antes, así que todo era nuevo para mí. Pasaba la mayor parte del día alimentándola, bañándola y llevándola al baño. Mi suegra, sin embargo, no quería que la cuidara y apenas hablaba conmigo. Cada vez que intentaba conversar con ella, se escondía en la cama y decía que estaba sufriendo. Cuando mi suegra estaba sana, nuestra relación no era mala. De hecho, de vez en cuando compartíamos bocadillos que encontrábamos en grandes almacenes. Tal vez era demasiado frágil para cuidar de los demás. En otro lado, mi esposo, Caleb, quien nos había obligado a vivir juntos, rara vez venía a casa. Después del trabajo, salía a tomar algo y regresaba por la mañana. Incluso cuando no trabajaba, encontraba alguna excusa para estar fuera. Cuando finalmente llegaba a casa, lo único que hacía era jugar videojuegos en su habitación. Un día decidí hablar con él mientras jugaba.
Sé que no puedes evitar trabajar horas extras o salir a beber con tus colegas, pero ¿no puedes al menos ayudarme a cuidar de tu madre cuando estás en casa? O, al menos, ayudarme con las tareas del hogar. Caleb no apartó la vista de la pantalla y respondió, casi sin mirar. Estás siendo ingenua. Las tareas del hogar y cuidar a alguien son tus dos trabajos. Estoy cansado de trabajar, ¿sabes? Oh, casi me quedo sin café. Ve a prepararme un poco. Y limpia esta habitación. ¿De acuerdo? Ah, y lleva esto a la tintorería. Lo necesito para el miércoles. Tiró su ropa de trabajo sin mirar. Esta vez me molesté y le respondí, ya basta. He estado haciendo tareas domésticas y cuidando a tu madre todos los días durante el último mes sin descanso. ¿Por qué no puedes al menos ayudarme un poco? Caleb golpeó el controlador del videojuego con furia. Se levantó y me miró con desprecio. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿A quién crees que le debes tu sustento? Si tienes un problema conmigo, entonces vete. Vamos, arregla tus cosas y vete. Lo siento por mi mamá. Se quedará sola sin nadie que la cuide, dijo con indiferencia. No pude decir nada. Sabía que solo tenía algo de dinero ahorrado y no podía dejar a mi suegra, que no podía hacer nada por sí misma. Me contuve, recogí su traje y salí de la habitación. 6 meses después, mi suegra falleció de manera repentina. Me desperté como siempre. Fui a verla, pero ese día ya no respiraba. Llamé a una ambulancia, pero era demasiado tarde. Caleb lloraba desconsolado, y yo, en lugar de sentir lo mismo, no podía llorar. Pensé para mí misma, no hiciste nada para ayudarla. Al darme cuenta de eso, sentí una extraña sensación de alivio. Me sentí culpable por sentirme así. El tiempo pasó. Después del funeral, me di cuenta de que habían pasado 2 semanas desde que mi suegra se fue. Era hora de organizar sus cosas. Mientras mi esposo se iba a trabajar, comencé a limpiar su habitación. Coloqué sus ropas y accesorios favoritos en cajas de cartón. No había mucho, así que el trabajo terminó rápido. Al abrir el armario junto a su cama, vi una lata grande en el estante inferior. La había visto antes. Era una lata de dulces variados que le había dado cuando aún estaba bien de salud. Me pregunté por qué estaba allí. Al abrir la tapa, encontré una carta dentro. Al leerla, descubrí lo peor. Era una carta para mí, escrita con letra temblorosa. Querida Lidia. Lo siento por hacerte cuidar de mí. Me avergonzaba de obligarte a trabajar para mí todos los días. También me avergonzaba de mi hijo Caleb. Sé lo malo que fue contigo, Lidia. Deberías dejarlo y vivir tu vida como quieras. Al final de mi vida, estoy contenta de haber podido pasar mis últimos días contigo. Gracias. En ese momento, lloré por primera vez desde que mi suegra falleció. Era como si toda la contención que llevaba dentro finalmente se liberara. Lloré y lloré hasta que mis lágrimas se secaron. Y luego me reconcilié con la idea de que me divorciaría de Caleb. Han pasado 10 días desde que encontré la carta. Caleb sigue tratándome como una esclava. Lidia, me falta uno de mis calcetines. ¿Dónde está? Ah, y lleva mi auto al lavado de autos hoy. No tienes nada que hacer, ¿verdad? Vas a salir con tus colegas a jugar golf hoy, supongo. Te has olvidado completamente de que hoy es nuestro aniversario de bodas. Bueno, ni me importa. Su arrogancia me dejó sin palabras, pero luego me dijo, oye, ¿me escuchas? Tráeme mi calcetín y mi chaqueta, date prisa. Justo en ese momento, Caleb cayó al suelo, agarrándose el estómago. Estaba sudando, pidiendo que llamara a una ambulancia. Me congelé por la tristeza de la situación. Mi esposo gritaba, date prisa, idiota, eres realmente inútil. Finalmente, llamé al 911. En cuestión de minutos, llegaron los paramédicos. Rápidamente evaluaron a Caleb y lo colocaron en una camilla. ¿Eres su esposa, no? ¿Vendrías con nosotros al hospital?, me preguntaron. Caleb me miró con ojos suplicantes mientras lo llevaban en la camilla. Lo miré fijamente y le respondí con firmeza. No, no lo haré, no voy. Me sentí extrañamente tranquila. Caleb, mirando como un extraño, intentó decir algo, pero no dije nada. Luego, saqué de mi bolsillo los papeles del divorcio que me había obligado a firmar hace un tiempo. ¿Recuerdas esto?, le dije. Caleb intentó arrebatarme los papeles, pero no pudo moverse debido al dolor. Los paramédicos lo colocaron en la camilla y se lo llevaron. Vi cómo salía la ambulancia, y sentí que todo había terminado. Pasó una semana mientras Caleb estaba en el hospital, y yo me concentré en empacar mis cosas. Envié todo a la casa de mis padres. Un día, mientras estaba en el supermercado, me encontré con Caleb. Me miró con desesperación y me dijo,
Lidia, por favor, no me hagas esto. Me amas, ¿verdad? No me dejes. Admito que en ese momento me sentí un poco confundida, pero rápidamente me recuperé. La actitud dominante de unos meses atrás había desaparecido, y ahora solo se veía patético. ¿De qué estás hablando? El divorcio ya está finalizado. Ya es demasiado tarde para que te comportes como un niño. Sigue adelante y vive tu vida como quieras. Parecía completamente sorprendido. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. Bueno, eso es todo. Adiós. 6 meses habían pasado desde que Caleb y yo nos divorciamos. Durante ese tiempo, Caleb visitó la casa de mis padres una vez. Había estado llamando al intercomunicador con tanta fuerza que no pude evitar escucharle. Gritaba mi nombre, esperando que lo escuchara y volviera con él. Pero cuando me quedé en silencio, comenzó a contarme sobre su vida actual. Me dijo que no sabía cocinar, que había dejado todas las tareas del hogar en mis manos. Solo comía, veía televisión o pedía comida para llevar. Había subido 10 libras desde el divorcio, y ahora su rostro y su estómago estaban llenos de grasa visible. Sus camisas estaban arrugadas y tenían un olor extraño, lo que lo hacía lucir aún más desordenado. Finalmente, dijo, Lidia, me di cuenta de lo bien que lo has hecho. Si no hago algo, la gente en la empresa no me va a agradar. Y comenzó a sollozar, esas lágrimas de siempre. Al final, entendí que lo que realmente quería era que volviera a tratarlo como un sirviente. No hay manera de que vuelva a eso, nunca. Si sigues haciendo ruido, llamaré a la policía. Lo traté como a un extraño, y al final, Caleb, temblando de miedo, se fue de la casa llorando. Estoy segura de que no se volvería a involucrar en mi vida. Mi exmarido parecía estar llevando una vida bastante incómoda. Por otro lado, yo estaba mucho mejor. Al principio me quedé en casa de mis padres, pero luego conseguí un pequeño apartamento donde vivo sola. Aunque mi nivel de vida es más bajo que cuando estaba casada con él, me siento libre. Puedo tomar mis propias decisiones y disfrutar de mi tiempo. Pensé que sería difícil encontrar otro trabajo a mi edad, pero un amigo de un amigo que se había jubilado me ayudó a conseguir un empleo que me permite ser independiente. Me siento tan feliz ahora, porque puedo gastar mi tiempo y dinero solo en mí, sin que nadie me diga qué hacer. De ahora en adelante, quiero cuidar de mí misma a mi propio ritmo. Este es el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida.